Ok, bienvenidos a su clase de electrónica 1. Continuando con nuestro tema esta semana, seguimos con polarización de transistor en AC. Hoy hablaremos un poco de lo que es el modelo equivalente híbrido, su configuración en emisor común, base común, cómo se compara con el modelo R, que ya vimos, el circuito híbrido aproximado y la configuración de polarización fija. Finalmente hablamos un poco del último modelo que nos falta, el modelo pi. Bueno, antes que nada, el modelo equivalente híbrido fue uno de los primeros modelos que se utilizó antes de que se polarizara el modelo RE. A diferencia del modelo RE, que ofrece ventajas de las condiciones reales de operación, define los parámetros, en tanto que el modelo híbrido se define solamente los términos generales para cualquier condición de operación, ¿sí? Entonces no reflejan las condiciones reales de operación con las que se está trabajando, solo indican el nivel esperado de cada parámetro sin importar las condiciones que realmente estén sucediendo. Entonces, la descripción del modelo equivalente híbrido podemos iniciarla en la analogía de un bipuerto. Es como tenemos una caja con dos entradas, con voltaje de entrada y una corriente de entrada y un voltaje de salida y una corriente de salida. Entonces los parámetros van a ser 1, 1', 2, 2'. Entonces vamos a tener 4 parámetros híbridos, que son los que se relacionan y mezclan las variables de voltaje y corriente de entrada. Entonces viendo un conjunto híbrido, vamos a tener que H11 va a ser el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Por tanto, las unidades van a ser en ohms, como resistencia. El segundo parámetro es 1, 2, que sería esto de acá arriba. Va a ser el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida. Eso va a estar sin unidades y va a suceder cuando la corriente de entrada sea igual a 0. H1 no es un parámetro de impedancia, así como que tiene las mismas unidades de resistencia. Si esa I de entrada se hace sub 0, entonces vamos a tener lo que es H12, que sin unidades se llama es la relación de voltaje de transferencia inverso en cortocircuito. Ahora, si el voltaje de sub 0 se establece igual a 0, poniendo de nuevo en cortocircuito los terminales de salida, se obtiene H21, que va a ser la diferencia entre las dos corrientes, corriente de salida sobre la corriente de entrada. Este parámetro no va a tener unidades. En relación de la corriente de salida al voltaje de salida, es el parámetro de conductancia de entrada y se mide en sí. Entonces se llama admitancia de salida del circuito abierto, que va a ser el parámetro H22, la corriente de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces esa es la analogía primeramente que se hace a partir de este bipuerto. Entonces ya sabemos también que el voltaje de entrada es igual entonces al elemento H11 por la corriente de entrada más el elemento 12 por el voltaje de salida, y la corriente I sub 0 va a ser igual a H21 por la corriente de entrada más H22 por la voltaje de salida. Entonces H11 va a ser la resistencia de entrada, que se va a definir como HI. H1 es la relación de voltaje de transferencia inverso, que se va a definir como HR. H21 es la relación de corriente de transferencia directa, HF. Y H22 es la conductancia de salida, que va a ser H sub 0. Entonces el modelo equivalente de híbrido
va a ser el siguiente que tenemos aquí. Está representado por una fuente alterna, una fuente de corriente con su en paralelo la conductancia de salida y aquí la resistencia de entrada. Ahora la configuración para el emisor común. Para este caso tenemos la configuración normal del transistor y este se va a reemplazar por todos los elementos del bipuerto que ya hemos visto. Se va a hacer con la base, la corriente de entrada que va a una fuente en paralelo con una fuente de corriente con su conductancia de salida. Para el base común, prácticamente si notan va a ser el mismo, solo que va a cambiar que en el emisor común teníamos que la fuente era HR sub E por P colector emisor. Aquí va a ser colector base, que estoy trabajando en base común. Entonces, comparando esto con el modelo RE, ¿cuáles serían las diferencias? Bueno, se adapta y es casi parecido al modelo RE, o sea que se puede trabajar o desarrollar de una manera parecida, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de arriba el emisor común HIE, que es la resistencia de entrada, se comporta así como se comportaba en el emisor común del modelo RE, beta RE. También va a haber una fuente de corriente y en este caso va a tomar el valor de HFE por IDE, que mide la base. Para el caso de el base común, se acuerdan que con el modelo R cambiaba la dirección de la fuente. Para este caso el modelo híbrido no va a cambiar y solamente que va a estar representada como HFB. Esa es la única diferencia de estos dos. Y lo que quiere decir esto entonces que eso se va a resolver de una manera parecida a los ejercicios en comparación con el modelo híbrido y el modelo R. Entonces el circuito híbrido aproximado que va a quedar, que se va a usar tanto para el emisor común como para el base común, va a ser el siguiente. Este que está aquí, el 5.104, es el del emisor común, va a tener su resistencia de entrada, fuente de corriente y su conductancia a la salida. Aquí nos están diciendo enseguida cuánto, que es cada uno. Para el base común, también su resistencia en la entrada, su fuente de corriente y su conductancia en la salida. Si vemos que la terminal donde va conectada va de acuerdo al circuito. Por ejemplo, aquí base, emisor toda la parte de abajo, colector. Para este caso es base toda la parte de abajo, emisor, colector. Configuración de la polarización fija. Bueno, se acuerdan que el ejemplo más sencillo siempre es una resistencia en la base, una resistencia en el colector y en el emisor, bueno, sin polarización son solamente directa a tierra. Nos tienen que dar por defecto los valores de los parámetros de H, los parámetros híbridos, ¿no? Al cerrar este circuito y quitar las fuentes de la fuente CC y pasarlo o redibujarlo en nuestro modelo híbrido equivalente, nos va a quedar la figura 5.07. Lo que se hace es solamente todo el modelo que vimos, el que quedó, este anterior, el emisor común, lo estamos reemplazando aquí con su parámetro IE, la fuente, la conductancia de salida, IE, la fuente, la conductancia de salida.
La resistencia de entrada va a estar en paralelo con la resistencia de la base y la conductancia de salida en paralelo con la resistencia del colector. Entonces, ¿cómo se van a determinar cada una de las variables que nos pedían? Por ejemplo, ZI para resolver los ejercicios. ¿Se acuerdan que en el modelo RE era el paralelo de las dos resistencias? Aquí también se va a tomar de la misma manera. ZI, que es la impedancia de entrada, será en paralelo de estas dos resistencias que están aquí, RB y HI sub E, que es la que me dan. Para la impedancia de salida, Z sub 0, voy a tener que es el paralelo de RC con el paralelo de estas resistencias, que es 1 sobre H sub 0, que es otro parámetro que también me tienen que dar. Para el caso de la ganancia de voltaje, sabemos que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Primero, ¿qué se debe hacer o qué hacen para llegar a esta ecuación? Utilizan una resistencia equivalente que va a ser el equivalente de R de colector y esta resistencia de aquí. Eso lo van a reemplazar para hallar el valor del voltaje en la salida, que es menos I sub 0, es esta que está aquí, por esa resistencia equivalente. Estoy reemplazando por IB, pero IB es beta, B sub I sobre la resistencia de entrada. Entonces, haciendo todo este análisis, nos va a quedar que la ganancia de voltaje va a ser igual a esto que está aquí, resistencia de entrada que multiplica el paralelo de la resistencia en la salida sobre nuevamente el valor de la resistencia de entrada. Supongamos que nos piden la ganancia de corriente, entonces tenemos que tener en cuenta que la resistencia de la base, si es mucho mayor que la resistencia de entrada y que la resistencia o la conductancia es mucho mayor que la resistencia del colector, se tendrá que la corriente de la base va a ser aproximadamente a I sub I, y la corriente I sub 0 va a ser aproximadamente I sub del colector, ¿sí? Entonces la ganancia de corriente va a ser I sub 0 sobre I sub I, que es la de la salida sobre la entrada, y eso va a ser aproximadamente el valor de H sub F, que es el valor de la fuente de corriente que está aquí. Bueno, ejemplo sencillo de polarización fija. Bueno, como ya definimos cada una de las corrientes, ¿sí?, en este ejercicio, y nos piden determinar la impedancia en la entrada, la impedancia en la salida y la ganancia tanto del voltaje como la corriente. Entonces, si vemos el circuito, nos suministran los valores de HFE, HIE y HOE. Valor sin unidades, valor en unidades de resistencia y valor en unidades de conductancia. Entonces, para hallar ZI, lo primero que tendría que hacer es ubicar este circuito, redibujarlo de esta manera que está aquí, pero aquí, como asumiendo que ya utilizamos todo esto que vimos anteriormente, vamos a reemplazar directamente la fórmula. El R de la base en paralelo con H sub. La resistencia de la base es 330 y H sub I me dicen que es 1,175 kilómetros. Entonces, realizando eso, multiplicándolo y sumando, me va a dar este valor que está aquí, que si vemos con el valor de H sub I suministrado son casi parecidos. Ahora, para el valor de la conductancia en la salida, la impedancia en la salida, perdón,
nos dicen que es el paralelo de las dos resistencias. Estas dos resistencias, 1 sobre H sub 0E y la resistencia del colector. Pero ¿a qué es igual la resistencia 1 sobre H sub 0? 1 sobre, este valor me lo dan en 20 micron voltio. Lo hallo y lo pongo en el paralelo de RC, en este caso es 2.7. ¿sí? Resolviendo eso me da un valor de 2,56 kilos, que viéndolo con el valor del colector es muy parecido, aproximado. Para la ganancia de voltaje solamente reemplazo la fórmula que ya vimos acá, esta que está aquí, H sub I por la multiplicación o el paralelo, perdón, de la salida sobre H sub I. Entonces, reemplazando cada uno de estos valores, ya los hay, mira esta ganancia. Y para la ganancia de corriente, que ya determinamos que es aproximadamente misma H sub Fe, entonces reemplazamos el valor que nos dan, que es 120. Ahora el modelo pi. Bueno, este último modelo es el modelo más utilizado para analizar el comportamiento de señales pequeñas de los transistores de unión bipolar o de los defectos de campo, que son los que vamos a ver en el tercer corte. Este modelo es bastante preciso para circuitos de baja frecuencia y puede adaptarse fácilmente para circuitos de alta frecuencia, eso sí, adicionando capacitores y elementos adecuados entre estos los electrodos. La figura que vemos aquí es la representación de este modelo. Va a estar con el emisor, su base, el colector, va a tener una resistencia de entrada que va a ser Rpi con su voltaje de entrada, una fuente de corriente que va a ser Gm de pi, que es el valor que aparece ahora, y una impedancia en la salida con una resistencia R sub 0. Entonces, haciendo la analogía, esa fuente Gm, que es la variable nueva que aparece para este modelo, va a ser igual a la corriente del colector sobre el voltaje suministrado, Vt. Y la resistencia pi va a ser igual al beta sobre esta Gm. Determinando aquí en nuestro circuito, vemos dónde se ubica cada una de estas. Y listo, esto es todo por esta semana. Hay muy poca información del modelo pi, así que por favor leer, buscar, y la próxima estaremos haciendo ejercicios de estos modelos. Gracias.